poder iniciar nuestra escuela bíblica. Lección número 10, la iglesia en la Odisea, caracterizada por una ortodoxia muerta. Así que estaremos considerando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versos 14 al 22. Apocalipsis 3, versos 14 al 22. Recordamos que el tema de esta unidad es Apocalipsis, mensajes de ayer y hoy para la iglesia del siglo XXI. Y hoy, en esta noche, es la última lección de esta unidad, la iglesia en la Odisea, lección número 10, y vamos a estar viendo cuál es el mensaje que Cristo ofrece a la iglesia en la Odisea y cuál es la enseñanza que trae para nosotros la iglesia. Así que les invito a que busquen sus Biblias, compartan el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y mantengan su Biblia abierta porque vamos a estar trabajando unas varias lecturas bíblicas y quiero, ¿verdad?, que vayamos juntos y compartamos esas lecciones. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. La iglesia en la Odisea, caracterizada por una ortodoxia muerta. La afirmación fundamental para nuestra lección es que las riquezas de este mundo no pueden usurpar a las virtudes cristianas. Las riquezas de este mundo no pueden usurpar las virtudes cristianas. Y la enseñanza que queremos llevar es que las riquezas de este mundo no son superiores a las virtudes cristianas. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿será pecado tener riquezas? Vamos a estar viendo qué es lo que la carta a la iglesia en la Odisea nos enseña con respecto a ese tema. A manera de introducción queremos mencionar, Dios es el dueño de toda la creación y otorgó la ejecución de la mayordomía de todo lo creado por Él a nosotros, los seres humanos. En el ejercicio de la administración de esos bienes que nosotros, ¿verdad?, han sido dados por Dios para que nosotros podamos administrarlos, es que nosotros podemos aprender lo que nos dice Santiago 1:17, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así, con esa introducción, pasamos a el saludo de la carta. El saludo de la carta se encuentra en el verso 14 del capítulo 3, que dice, verso 14 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esta carta fue escrita a la iglesia en la ciudad de la Odisea, y el nombre de la Odisea significa juicio del pueblo. Y esta fue una ciudad que sirvió como base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco II en los siglos antes de Cristo. También se conoció la ciudad como Diospolis o la ciudad de Zeus. La Odisea llegó a ser la ciudad más rica de la región de Frigia. En el año 60 después de Cristo fue destruida por un gran terremoto y no aceptó la ayuda económica del imperio porque estaba orgullosa de su propia riqueza y con su riqueza interna pudo restaurar la ciudad. Así que vamos viendo un poco de la cultura de esta ciudad de la Odisea, cómo también iba influyendo un poco en la vida de la iglesia. Esta ciudad era famosa por sus textiles de lana y algodón, especialmente una lana negra, ¿verdad? Porque las ovejas de esta región eran ovejas negras y esa lana, ¿verdad?, era muy codiciada dentro de todo el mundo conocido en aquella época. Y se convirtieron en un centro comercial y bancario. También llegaron a establecer una prestigiosa escuela de medicina. Todo esto está relacionado con el mensaje que Cristo trae a esta iglesia. Muchos identifican a Éprafas como el fundador de esta iglesia, y si recordamos un poco
cuando en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versos 12 al 16, se está hablando acerca de los saludos a Epafras, y dentro de esos saludos el apóstol Pablo hace una distinción y dice que él quiere que la carta de los Colosenses se lea en Laodicea y la carta a los laodicenses se lea en Colosas. No tenemos registro de esa carta, pero desde este momento se conoce, ¿verdad?, la existencia de una iglesia en esta ciudad de Laodicea. El autor de la carta se presenta como Cristo y nos da 3 descripciones maravillosas de Cristo en esta carta. Él se presenta como el Amén, como el testigo fiel, como el principio de la creación de Dios. El que Él se presente como el Amén de Dios significa que Cristo es verdad, es la verdad. Cristo es el sí de Dios. Él es la respuesta perfecta y el cumplimiento de toda la revelación de Dios. Cuando se nos habla de que Cristo es el Amén, se nos está diciendo que Cristo es inmutable. Él no cambia. Nosotros podemos estar firmes en las promesas que Cristo hace porque Él es el Amén. El así sea. El cumplimiento de todas las promesas del Señor. Eso lo vemos en varias porciones de la Escritura. Algunas de ellas como 2 Corintios 1, 19 al 24, donde nos dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahí nos está hablando Pablo, consciente de que Jesús es el amén. Y esa confianza que Pablo presenta en Corintios, esa introducción que Cristo da a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis, nos recuerda la expresión de la carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que el amén que nos presenta la carta a Laodicea nos está diciendo que no hay cumplimiento fuera de Cristo. Y cuando nosotros queremos buscar respuesta a nuestras situaciones, tenemos que ir a Cristo. El segundo descripción que toma de Cristo es el testigo fiel y verdadero. Eso es lo que significa es que Él sabe lo que dice y dice lo que sabe. Porque para poder ser un buen testigo hay que tener conocimiento de los hechos. Pero un testigo no es solamente suficiente con que sepa lo que pasó, sino que tiene que tener la disposición a contar lo que pasó. Así que el amén de Dios le está diciendo a la iglesia en Laodicea: yo soy el cumplimiento de esas promesas y yo voy a dar testimonio de esas promesas y yo voy a anunciar las promesas de redención de Dios para todo el mundo. También en esta oportunidad se presenta como el principio de la creación de Dios. Él es el principio y fin de todo cuanto existe, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Eso es lo que vemos en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles. Nos dice la palabra que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Cristo es presentado como el amén, como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que Él es el creador, arquitecto y jefe supremo de todo lo creado. Y si nosotros, nuestra confianza está puesta en el Señor, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué buscar en otras cosas lo que solo en Cristo podemos obtener. Vamos a ver, porque esta era la situación en la que se encontraba la iglesia en Filadelfia. Una iglesia con una ortodoxia muerta. Los versos 15 nos dan la descripción de esa ortodoxia muerta. Nos dice: yo conozco tus obras. Ese famoso verso que conocemos mucho. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esta es la única carta que no contiene ninguna alabanza. Ni siquiera hay una honrosa excepción como vimos en las cartas anteriores. No hay nada que reconocer, no hay nada que halagar, no hay nada que honrar en esta iglesia. La iglesia de la Odisea se nutría de los habitantes de la ciudad. Cristo no halló ninguna virtud cristiana en la Odisea. La iglesia no era ferviente en el espíritu. Cristo comparó la condición de la iglesia de la Odisea con el efecto que producían las aguas termales de los baños romanos que llegaban tibias a la Odisea por el sistema de tuberías. Las aguas minerales tibias eran anémicas y repugnantes. La iglesia se encontraba en un estado de complacencia con su conciencia calmada. No había redarguir del espíritu en esta iglesia. No había entrega. La frase era: todos eran cristianos. Todo está bien. No hay nada que cambiar. ¿Les recuerda algo esas expresiones? Todos somos cristianos. Todos decimos Dios te bendiga. Nadie tiene nada que cambiar. Estamos bien como estamos. Esta era una iglesia apática e indiferente. La iglesia poseía una ortodoxia muerta. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, la carta a Éfeso, nos decía que era una ortodoxia rígida. Aquí se nos dice que es una ortodoxia muerta. En aquella ocasión en Éfeso hablamos de los extremos. Éfeso estaba muy rígida en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. A la Odisea ni le importaban. Ellos simplemente se conformaban con estar. Y esa es la razón por la que el Señor llama la atención a esta iglesia. Le daban énfasis a la fidelidad a las tradiciones, pero no enfatizaban ni en el amor, ni en el servicio a Dios, ni al prójimo. No se concentraban ni en fe, ni esperanza, ni en amor. Las tres virtudes principales de cualquiera que se hace llamar cristiano. Esta era la condición en la que se encontraba la iglesia. La llaman una condición de autosatisfacción y orgullo. Eso lo vemos en los versos 16 al 17 cuando Cristo describe cuál era la condición de esta iglesia. Le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Qué fuertes palabras de Cristo para la iglesia. Para una iglesia, que Cristo le diga: por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué hacía esto la iglesia? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En esta iglesia no vemos que se mencionen herejías, contiendas o casos de inmoralidad, sino orgullo. Cristo les dijo que los vomitaría de su boca, ya que no eran fríos ni calientes, sino tibios. Hay una expresión entre los teólogos que dice: hay más esperanza para el frío que para el indolente. Y esta situación, iglesia, nos llama a reflexionar, porque cuando la iglesia entra en un estado de autosatisfacción y orgullo, cuando entra en un estado de autocomplacencia, no escuchan la voz del Espíritu. No se dejan guiar por el Espíritu. No quieren conocer al Espíritu. Por eso es tan esencial, iglesia de Villa en Asturianas, que nosotros estemos firmes en la visión que se nos ha presentado. Espíritu Santo, quiero conocerte y ser guiado por ti. Porque aquellos que piensan que pueden sobrevivir sin el Espíritu Santo son aquellos que la autosatisfacción y el orgullo dominan sus corazones. Y en lugar de ser calientes, se vuelven tibios. El gran problema de los cristianos en la iglesia de Laodicea estaba asociado con su prosperidad y riquezas. Las comodidades de alcanzar aquello que el mundo pone como alto. Hoy nosotros nos encontramos en una situación de crisis donde hay muchos que solo están pensando en el caos económico. La iglesia de la Odisea se enorgullecía de sus riquezas y pensaban, en la expresión que Cristo dice, que no tenían necesidad de ninguna cosa. Cuando las riquezas se poseen con mucho orgullo y vanidad, esa actitud desagrada al Señor. Todo aquello que ocupa el lugar de Cristo es un ídolo. Y la iglesia tiene que estar consciente de cada una de las cosas que el mundo ofrece para no fallarle al Señor. La primera carta de Juan en el capítulo 2, versos 15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, iglesia, los deseos de los ojos, iglesia, la vanagloria de la vida, todo aquello que en estos días se nos ha prohibido. Aprovecha este tiempo donde el mundo se ha detenido con esa velocidad rampante a la que se movía, que no había tiempo para hacer nada, que no había tiempo para meditar, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida era la que dictaba cuáles eran nuestras acciones día a día. Aproveche para reenfocarnos en Dios. Que no seamos como la iglesia de la Odisea, que estemos pensando que todo lo que materialmente poseemos nos da la garantía de estar bendecidos por Dios. No, porque nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y escucha, iglesia, lo que dice Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre. Autosatisfacción y orgullo. La iglesia de la Odisea, ¿usted sabe qué? Tenía la actitud del fariseo de Lucas 18. Se daba golpes en el pecho de que tenía la bendición de Dios porque sus riquezas eran abundantes, porque no tenía necesidad de ninguna cosa, pero no reconocían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos hace un contraste con la iglesia de Esmirna, que el Señor le dice, aunque conozco tu pobreza, y entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. No estemos nosotros buscando la aprobación de los hombres, diciendo qué es lo que nosotros tenemos. Que el Señor sea quien nos presente delante de los hombres. Que hagamos como hizo el apóstol Pablo, que decía, cuando me acerqué a vosotros no vine con sabiduría de hombres ni con palabras de ciencia, sino vine con Cristo, con la palabra de Cristo. Y Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los griegos locura. Pero a Dios le plació salvar al mundo. Escucha, iglesia, en este tiempo en que quizás nosotros podemos dedicar un espacio más amplio para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor al mundo a través de las redes sociales, porque contamos con el tiempo, contamos con la preparación. Recordemos el ejemplo de los grandes hombres de Dios, los apóstoles y profetas, que nunca dijeron nada de sabiduría humana, nunca buscaron en el mundo qué era lo mejor, cuáles eran las condiciones. Iban a Cristo y al Cristo crucificado. Recuerden el mensaje de Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. A ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes no recibieron, a ese que ustedes han señalado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje, iglesia. No ha cambiado. El coronavirus no ha cambiado el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia se mantiene firme. Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. No hay otro mensaje. Una persona orgullosa se siente autosuficiente, está complacido consigo mismo. Cristo le dice a esta iglesia, no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Desventurada esta iglesia, porque vive con el temor de perder sus riquezas. Estaba ciega, por jamás aprende a valorar a las personas que la amaban. Se encuentra desnuda delante de Dios, ya que no posee el escudo protector que Cristo brinda a los creyentes. Y eso nos hace hacer unas preguntas a nosotros en esta noche. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Estamos haciendo riquezas allá en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen? ¿O estamos buscando cómo crecernos en medio de este mundo? Mire la expresión que la iglesia necesita con tanta urgencia en este día. Las palabras del capítulo 3 del libro de Hechos, el verso 6. Cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa y se encontraron con aquel cojo frente a la puerta de la iglesia, ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate
y anda. No es tiempo, iglesia, de estar exponiendo la riqueza, hoy día, muchos que se sentían orgullo por la magnitud de sus templos, están vacíos. Pero la iglesia, la iglesia no está vacía. La iglesia está militante, la iglesia está marchando, porque no es lo material lo que define la fortaleza de la iglesia, sino Cristo. Busquen conmigo, acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pedro, al verso 1, capítulo 1, versos 3 al 11. Nos dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 1, 3 al 11. Escuche bien, iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11, dice la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, hay que accionar, iglesia, no podemos quedarnos inmóviles, hay que accionar. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que mucho lo necesitamos en estos días, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán, escucha iglesia, no nos dejarán estar ociosos. No hay, iglesia. Segunda de Pedro 1, versos 3 al 11, hasta donde hemos leído, nos dicen que no puede haber un cristiano quejándose de aburrimiento en estos días. Porque la palabra nos dice que si estas cosas abundan, no nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para contrarrestar la autosatisfacción y el orgullo, debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. De esa manera no estaremos ociosos y daremos buen fruto. A pesar del mensaje a la iglesia en la Odisea, en pleno siglo XXI,
Vemos cristianos e iglesias que fomentan la prosperidad como una forma de expresar la bendición de Dios. Que mucho nos falta por aprender. Vayamos a la Escritura. Veamos el mensaje de las iglesias a nosotros hoy en el siglo XXI y reflejémonos en ese espejo. Mirémonos en ese espejo para corregir lo deficiente. Hay una expresión que hizo Jen Phillips en estos días. Él dice, ¿no ves lo que estoy haciendo? Mientras él observaba a un compañero, Jen Phillips es un profesor de una universidad cristiana, y mientras observaba la transmisión en vivo en un templo sin personas, de una reflexión para los estudiantes de la universidad, allí él recibe en su corazón esta convicción. Escucha una pregunta que le hacen, ¿no ves lo que estoy haciendo? Y recibe una respuesta, me estoy deshaciendo del escenario, de las luces, de la fanfarria. Estoy haciendo que todo sea sobre mí, no sobre la multitud. Iglesia, se trata de Cristo. Es acerca de Cristo. Y en esta coyuntura, el Señor pasa a la exhortación. Porque en muchas ocasiones vemos la iglesia de la Odisea como la iglesia fuchi. Pero aún en medio de la debacle que había en esta iglesia, el Señor trae una exhortación a la iglesia. Lo vemos en los versos 18 al 19, que nos dicen: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo evidencia una vez más que Él ama a su iglesia y no quiere que ninguno se pierda. No estaban con sublime amor, corría a los miembros de la iglesia en la Odisea. No estaban enfrentando la incursión de los nicolaitas o de los judaizantes con sus doctrinas de error, sino que el mal en la iglesia de la Odisea estaba en la percepción que ellos tenían de ellos mismos. Se consideraban autosuficientes por poseer mucho dinero y pensar que no necesitaban a Dios. Pero yo quiero que si de algo tú te vas a acordar en esta noche de esta lección, es que todo lo que necesita un creyente para su riqueza se adquiere en Cristo. Todo lo que necesita un creyente para su riqueza se adquiere de Cristo. Ese es el mensaje que Pedro le da cuando sana al cojo de la iglesia. Le dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual somos nosotros testigos. Él es el autor de la vida. Él, nuestra vida está escondida en Cristo, iglesia. Nuestra vida está escondida en Cristo. Hebreos 12:2 nos dice, puestos, ¿le es familiar? Enfócate. Ese es el mensaje de nuestro pastor que nos envió ayer en la mañana. Enfócate. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Busquemos Isaías 55, porque esta expresión
Isaías, disculpen, que es que disculpen, hermanos, que fue que la presentación se frizó, ¿verdad? Y no quiere cambiar al slide que estamos hablando. Busquen Isaías 55, en lo que ver si la computadora quiere responder. Isaías 55. Porque en el capítulo 55 de Isaías se ve un mensaje parecido al que Cristo le da a la iglesia de la Odisea. Enfócate. Compra de mí oro refinado en fuego, vestidura blanca, unge tus ojos con colirio. En Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, iglesia. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esa es la expresión que vemos en el capítulo 55 de Isaías. Yo hablaba con ella. Entraron personas al apartamento. Capítulo 55 de Isaías, ¿verdad? Nos habla de esa expresión que el Señor hace: venid a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Estamos tratando de volver a conectar. Estamos, ¿verdad?, mientras tanto tratando de poder poner la proyección. Isaías 55, ¿verdad?, nos dice que vengamos, que compramos sin dinero, que comamos
sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Enfoquémonos en el Señor. Busquemos al Señor. Tratemos de emular, ¿verdad?, el mensaje de los profetas como el mensaje de Isaías, ¿verdad? Y volviendo a la Odisea, nos dice, sí, ya estamos aquí. La exhortación, ¿verdad?, de capítulo 3, verso 18 al 19, que le decía: compra de mí oro refinado en el fuego, vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio. Cristo los invitó a pasar por el fuego de la purificación. Así como el oro es purificado por fuego, ellos debían eliminar el orgullo de la autosuficiencia, que era producto de la prosperidad material que ellos encontraban. Debían ser agradecidos con Dios y aumentar su fe en Cristo. Su autosuficiencia generaba una gran pobreza espiritual, ya que no honran a Dios por todos los bienes que poseen. Llegan a creer que ya no necesitan la comunión con Dios. El mensaje es: la verdadera riqueza es el oro de la pureza santa, refinada con el fuego de las pruebas y la disciplina. Eso lo vemos en varias expresiones. Cristo es nuestra riqueza, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro escudo. Nos dice el Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Proverbios 35 nos dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Colosenses 1:27 nos dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Pedro 1:7 nos dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, oro refinado por fuego. Pero no solo oro refinado por fuego para que no sean pobres, les dice el Señor, sino que compraran vestiduras blancas para que no sea descubierta su desnudez. Era necesario que se arrepintieran para vestirse con vestiduras blancas y no hallarse desnudos. Las vestiduras blancas, nos dice más adelante Apocalipsis, que son las acciones justas de los santos. Los laodicenses eran muy orgullosos por su producción de textiles y de lana y algodón de alta calidad, pero espiritualmente se hallaban desnudos delante de Dios. ¿Qué nos dice Colosenses 3:12 al 14? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Otra vez volvemos a repetir: mansedumbre, paciencia, humildad, misericordia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Oro refinado por fuego, vestiduras blancas, y le dice al final: unge tus ojos con colirio. Que usaran, le aconseja a Cristo que usen un ungüento de colirio para limpiar sus ojos y poder eliminar su ceguera espiritual. Ellos eran famosos por sus medicinas oftalmológicas, pero eran ciegos espirituales. ¿Qué nos dice Efesios 1:17 al 18? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado? ¿Sabes cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a la Odisea cuando le dijo: unge tus ojos con colirio. Pasamos a la exhortación que Cristo da en los versos 20 al 22. Hay un error ahí en la referencia. He aquí, yo estoy a la puerta . Sí, continuamos la exhortación, disculpe, versos 18 al 19. Por tanto, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo los invitó a reflexionar y a deponer su orgullo y les dijo: yo reprendo, yo redargullo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, lo contrario a ser tibio, y arrepiéntete. Proverbios 3:12 es quien nos hace esa expresión donde dice que el padre al hijo que ama castiga. El Señor no nos deja solos, nos redarguye cuando vamos desviándonos del camino para que regresemos a Él. ¿Qué es ser celoso y arrepentirse? Romanos 12:11 nos lo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Segunda de Timoteo 1:6 al 7, con la expresión de Pablo a su hijo Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Guarde sus pensamientos, iglesia. El pastor nos decía hoy, Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensemos. Lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos en aquellos que nos predicaron la palabra y el evangelio de Cristo, esto hagamos para que el Dios de paz esté con nosotros. Culmina esta carta con una invitación en los versos 20 al 22, donde el Señor le dice a la iglesia en la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Un pequeño paréntesis. El verso 20, iglesia, no es un verso evangelístico, porque el Espíritu Santo es quien abre los corazones para que reciban la palabra a aquellos que aún no le conocen. Pero, ¿a qué puerta está llamando Jesús? Aquí. ¿A qué puerta Jesús está llamando en el verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis? Él está llamando a la puerta de la iglesia. Pero escuche bien, porque el Señor está tocando a la puerta de la iglesia, pero Él está buscando que haya uno. Porque Él dice: si alguno oye mi voz. ¿Habrá alguien dispuesto a oírle y obedecerle?
Hay alguien que está escuchando hoy, que está dispuesto a oírle y obedecerle. Romanos 10:20 nos dice, hablando Pablo de Isaías, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y muchos de los que me están escuchando en esta hora pueden pensar a sí mismos, yo no estaba buscando a Cristo, Cristo me halló. Nosotros no estábamos buscando al Salvador, Él vino a nuestro encuentro. De la misma manera que vino al encuentro de la iglesia de Laodicea, pero procuremos que no caigamos en orgullo y satisfacción de manera que Cristo está afuera y tenga que estar tocando a la puerta a ver si hay alguno que oye. Porque el verso 20 nos habla de que Cristo está buscando relación e intimidad con su iglesia. Aquí está Cristo tocando a la puerta y es un contraste con la iglesia de Filadelfia, donde Él puso una puerta abierta que nadie puede cerrar. Depende de ti y de mí cuál es la puerta en la que nosotros nos vamos a ubicar. Si nos ubicamos en la puerta abierta que nadie puede cerrar de Filadelfia, o nos ubicamos tocando para ver si alguno oye y abre. Termina el Señor diciéndole que al que venciere, el Señor les ofrece. Es interesante porque nosotros hablamos de la Odisea como la peor de las 7 iglesias del Apocalipsis, la que ninguno de nosotros quisiera experimentar, pero la mayor promesa dada a cualquiera de las 7 iglesias se le da a este. Al que venciere, al que reconoce que ha fallado, al que se digna en acercarse al Señor, el Señor le dice, sé celoso, arrepiéntete. Si vences las ofertas del mundo, te sentarás conmigo en el trono de mi Padre. Oh, gloriosa esperanza que el Señor nos da a aquellos que probablemente seamos vituperados, señalados, que estemos pasando por tribulaciones, por angustias. El Señor nos dice, en aquel día final tú te sentarás conmigo en el trono de mi Padre. Y así como Él ha vencido, nosotros también venceremos. Iglesia, seamos reflexivos ante el mensaje a la iglesia de la Odisea. Esta unidad se titulaba Mensajes de ayer y hoy para la iglesia del siglo XXI, y con esto quiero cerrar un resumen corto de las 7 cartas que estuvimos estudiando en las pasadas semanas. Nos tenemos que hacer la pregunta al ver cada una de estas 7 iglesias. ¿Somos fieles? ¿Retenemos el nombre del Señor? ¿Llevamos en alto nuestras lámparas? Tenemos que estar conscientes de cuáles son las tentaciones a las que nos estamos enfrentando. ¿Será miedo a la persecución? ¿Será la tentación que provoca la adulación de los poderosos? ¿Será la invitación a participar de los placeres de la vida? ¿Será el negociar el fervor espiritual por alguna posición social? Esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Qué es lo que quiere el Señor de la iglesia? ¿Qué es lo que quiere el Señor de la iglesia? Éfeso, una iglesia que estaba desenfocada, que estaba retrocediendo en sus obras, que estaba a punto de perder su primer amor. Nos enseña que el Señor quiere amor hacia Él. El Señor quiere de la iglesia amor hacia Dios. Y nos promete comer
del árbol de la vida. La iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, con miedo al sufrimiento, nos dice que el Señor quiere que nosotros tengamos firmeza en medio del sufrimiento. Y el Señor nos promete que si somos firmes, no sufriremos daño de la muerte segunda. Pérgamo, una iglesia sin compromiso, donde permitían que Balaam y los nicolaitas campearan por su respeto. Estaban expuestos a la deserción doctrinal. Y el Señor quiere que la iglesia, que en su iglesia la verdad brille en medio de las tinieblas. Y a los que así lo hagan, les promete que comerá del maná escondido. A Tiatira, una iglesia tolerante donde Jezabel era quien dictaba la revelación de la iglesia, tenía la preocupación de caer en inmoralidad. Y el Señor quiere que la iglesia sea una iglesia santa, sea una iglesia pura. Y promete triunfos sobre las naciones aquellos que se mantengan puros. Sardis, una iglesia con reputación, sin realidad, con nombre de que vivía. Estaban muertos espiritualmente. Que el Señor quiere de la iglesia realidad espiritual, que haya vivencia en el Espíritu, que el Espíritu Santo lo conozcamos y nos guíe, que sea Él quien dirija nuestra vida. Y el Señor nos dice que siendo así, Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida y lo confesará delante del Padre. Filadelfia, una iglesia con una puerta abierta. Había preocupación de no retener la doctrina por tener poca fuerza. Y el Señor quiere de nosotros como iglesia, en el ejemplo de Filadelfia, que mantengamos nuestra visión, que estemos enfocados. El Señor nos dice que seremos columnas en el templo de Dios. La Odisea, la iglesia indiferente, de tibieza espiritual, nos recuerda que el Señor quiere de nosotros entrega total. Entrega total. Y los que así lo hagamos, nos sentaremos en el trono con Cristo. Si nos preguntan qué iglesia quisiéramos ser, Filadelfia, por supuesto. Pero recuerde que Filadelfia es una iglesia con pocas fuerzas, y aún con sus pocas fuerzas, guardó el nombre del Señor. Bueno, ya que entonces es más complicado guardar el nombre del Señor con poca fuerza, pues seamos como Esmirna. Era una iglesia en tribulación y pobreza. Pues si ya descarto las dos mejorcitas dentro de las 7, pues seamos como Éfeso, que tenía arduo trabajo y paciencia, pero recordemos que el amor es el que domina sobre todas las cosas. Entonces ya vamos decayendo y podemos tener una conducta como la de Pérgamo, pero que aún en medio del trono de Satanás retenemos el nombre de Dios y no negamos la fe. O quizás como Tiatira, que era reconocida por su amor, fe, servicio y paciencia, y que estaba en crecimiento porque las obras postreras eran más que las primeras. Pero puede ser que lleguemos al punto en que estemos como Sardis, que haya cosas que estén por morir. Escucha el llamado del Señor para no llegar a estar tibios, porque el Señor no busca iglesias tibias. Cada una de las iglesias nos trae una enseñanza, iglesia. El que está en medio de los candeleros dice esto: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Recuerden, vosotros sois la luz del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde.